La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Elegidos para honra. Dos preguntas que todos debemos hacernos son: ¿para qué estoy en la tierra y cuál es mi propósito en esta vida? Muchos vivimos engañados pensando que nuestra vida no tiene sentido. Aprenderemos en este programa a través del rey Ezequías que somos elegidos para la honra de Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando los reyes de Israel. Para todos los que nos escriben a nuestro mail y a nuestro Facebook pidiéndonos volver a escuchar los programas, les animamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra. La idea de este programa es que pueda ser usado para que personas se conecten con la Palabra y con el Señor. Y por eso estamos estudiando los reyes de Israel. Y este es nuestro segundo programa del rey Ezequías. Para los que no escucharon nuestro programa anterior, en este programa titulamos Elegidos para honra, porque Ezequías fue un hombre elegido para la honra de Dios. Pero además fue un hombre que promovió a todos sus sacerdotes y a todos sus levitas y a todo el pueblo un profundo cambio y un profundo enfoque hacia Dios de la vida de todo el pueblo de Israel. Y es muy interesante porque cuando uno mira la historia del rey Ezequías, él llega al reinado a los 25 años. Volvemos a animar a todos los jóvenes que creen que no es un tiempo para ser usado por Dios. Aquí tenemos un rey que llega a los 25 años. La juventud siempre es un tiempo propicio para convertirse en un vaso de honra para Dios. Él reinó 29 años en Israel y llegó cuando la nación estaba profundamente oscurecida por su padre Acaz, el rey anterior, que había cerrado el templo, que había quitado la palabra de Dios de la nación, que había llenado de imágenes y de paganismo la nación, y en medio de una nación oscurecida emerge Ezequías y se convierte en un elemento de honra, en un elegido para la honra de Dios. Así que convoca en los versículos 5, 6, 7 hasta el 11 a todos los líderes, y en el versículo 11 de Segunda Crónicas, capítulo 29, los desafía a vivir como elegidos para honra. Allí los tiene y les dice: ustedes han vivido en el tiempo pasado para deshonrar a Dios. Ya basta. Dios los llama para vivir como vasos de honra, elegidos para honra. Y toma tu Biblia y lee conmigo este versículo y pensá que Dios te lo está diciendo personalmente. Dice Segunda Crónicas, capítulo 29, versículo 11, que guiado por Dios, Ezequías dice a todos sus líderes y a nosotros: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él, para que le sirváis, para que seáis sus ministros y para que le queméis incienso. Impactante este llamado del rey Ezequías a los líderes a convertirse en elegidos para honra. ¿Saben? Cuando uno mira al apóstol Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21, habla de dos tipos de vasos. Dice que en una casa grande hay dos tipos de vasos. Algunos son para honra y otros son para usos viles. Y agrega: si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil, santificado y dispuesto para toda buena obra. Lo que Pablo está diciendo es lo que Ezequías le está diciendo a los líderes y Dios nos está diciendo a nosotros. Si tu vida hasta ahora ha sido un vaso para deshonra, si no has podido ser un elegido de parte de Dios para honrarle, esta es una oportunidad maravillosa de parte del cielo para que hagas un cambio en tu vida y en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio,
en la iglesia, en tu vida personal, entiendas que eres un elegido para honra. Ahora, ¿cuál era el contexto que rodeaba a quienes escuchaban al rey Ezequías? Bueno, era un contexto muy particular, porque habían vivido engañados durante tiempo por su padre Acaz, que no eran elegidos de Dios para honrarle. Así que de este versículo que hemos leído, aparecen 3 secretos que nos pueden mostrar y encaminar a ser elegidos para honra. En primer lugar, hay un engaño del cual hay que escapar. Dice Ezequías, no os engañéis. En segundo lugar, hay una elección que hay que responder. Dice Ezequías, Jehová os ha escogido. Y en tercer lugar, hay un enfoque para reorientar la vida. Y dice Ezequías, para que estéis delante de Jehová. Un engaño que hay que escapar, una elección que hay que responder y un enfoque para reorientar la vida. Vamos en primer lugar a un engaño del cual hay que escapar. Dice Ezequías a gente que debía conocer a Dios y tener claro esto: no os engañéis, no se engañen más. No están condenados a repetir la historia. Es la frase que le decimos a los jóvenes que vienen a los pies de Cristo en nuestra iglesia y cuyos contextos han sido contextos de vergüenza, de esclavitud, de pecado, de drogas, de alcohol, de violencia. No se engañen más. No estás obligado a repetir la historia de tu familia. No te engañes más. No estás condenado a vivir toda la vida en la oscuridad. Acaz los había sumido en un autoengaño. Los versículos 6 al 9, Ezequías describe el engaño donde estaban viviendo. Dice, nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, le volvieron las espaldas, cerraron las puertas, apagaron las lámparas. ¿Qué es esto si no es oscuridad? Y lo dramático es que los levitas y sacerdotes habían naturalizado la oscuridad como un modo de vida. Vengo de un campamento de jóvenes y allí compartí con jóvenes que habían naturalizado vivir en la miseria, vivir atrapados. Jóvenes que estaban convencidos de que nunca iban a poder salir, que su vida habría de ser una repetición de la historia de sus padres. Un querido joven, apenas con 16, 17 años, atrapado por el consumo de drogas, influenciado por el entorno donde vivía, un hogar oscuro, llega al campamento y descubre que puede vivir una semana diferente. Comienza a experimentar primero el encontrarse con Jesús como Salvador, luego comienza a experimentar el poder de la palabra en su vida. Y saben las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Era una realidad en la vida de este muchacho, hasta que se encontró con Jesús y su vida cambió. Claro, hay que salir del engaño. Ellos estaban convencidos que una vida sin templo, con puertas cerradas, sin congregarse, sin comunión, sin oraciones, sin servicio, era lo normal. Era un cristianismo sin Dios, oscuro, lleno de trampas, vidas perdidas, templos cerrados, jóvenes y cristianos lejos de Dios. ¿Saben cuál es la voz de Dios en este tiempo? No te engañes más. Si Cristo ha entrado en tu vida, no estás esclavizado ni condenado a vivir de esa manera. Recuerdo un joven querido que fue siervo de Dios durante mucho tiempo. Se rebeló contra sus pastores, se apartó del Señor, comenzó a vivir una vida de oscuridad. Necesita en este tiempo escuchar la palabra del cielo. No te engañes más. Tal vez me está escuchando alguien que en este tiempo ha pensado que nunca va a cambiar su vida, que nunca va a poder dejar ese pecado oculto, que nunca va a poder romper las cadenas de oscuridad que le avergüenzan. El mensaje del cielo es: no te engañes más. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Saben? Esto me lleva a una doble reflexión. Estas palabras de Ezequías a los líderes, en primer lugar, me habla de la misión que tenemos como cristianos, como líderes, como pastores, a no convertirnos en una Acaz que cerró las puertas del templo.
que cerró las puertas de las oportunidades para que las personas se encuentren con el Señor, sino un Ezequías, alguien que abrió las puertas. Pregúntate en este tiempo si eres alguien que abre o cierra las puertas para que las personas se encuentren con Dios. Me impacta en Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo y Silas llegan a Filipos y fundan la primer iglesia en Europa, cuando después de ser fieles al Señor y echar el demonio de aquella muchacha con espíritu de adivinación, son encarcelados en la cárcel de más adentro. Sus oraciones conmueven el cielo. Llega el terremoto para liberarlos, las puertas se abren y aquel carcelero, viendo el caos que le vendría porque imaginaba que todos se habían escapado, está a punto de echarse encima de su espada de más de 1,5 metros para ser atravesado. Y de pronto, desde el fondo de aquella cárcel, de aquellos hombres que él mismo había torturado y había encarcelado, se escucha la frase: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Hechos 16:28. ¿Saben? Me da la idea de la iglesia, que en un mundo donde los jóvenes piensan que no pueden salir, que son muertas sus esperanzas por la oscuridad del pecado, de la promiscuidad, del alcohol, de las drogas, del tabaco, de la noche, se tiene que levantar la voz de la iglesia que diga: no te hagas ningún daño, la iglesia está aquí. No te hagas ningún daño, los cristianos estamos aquí. Es el llamado tremendo que tenemos cada uno de nosotros para salir a un mundo que se pierde, para decirle: no te engañes más, aquí está el mensaje de Jesucristo que te puede salvar. Necesitamos en este tiempo reaccionar y salir a un mundo que se pierde en el tiempo final y decirles: no te hagas ningún daño. El Evangelio de Cristo está aquí. Pero también una segunda reflexión. Para todos aquellos que están engañados como estaban estos levitas, aquí la pregunta es la pregunta que Dios le hizo al primer hombre, cuando luego de caer se escondía de la presencia de Dios. ¿Sabes? Esa pregunta está en Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice la Escritura que Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Qué pregunta de parte de Dios. ¿Dónde estás tú? Saben, esa pregunta atraviesa los almanaques de la historia y llega hasta tu vida, hasta tu habitación, hasta tu juventud, hasta tu familia. ¿Dónde estás tú? Y levantamos el rostro como Adán y sentimos que el engaño del enemigo nos ha sumido en la peor de las vergüenzas. ¿Dónde estás tú por haber abandonado al Señor? ¿Dónde estás tú por haber abandonado tu lugar de servicio en la iglesia? ¿Dónde estás tú por haberte dejado llevar por compañías que te han arruinado? ¿Dónde estás tú por haber cerrado la puerta a la voz de Dios en la comunión y haber abierto tu oído a las voces que arruinan tu propia vida? Tienes que escuchar la pregunta de Dios en el autoengaño donde estamos viviendo. ¿Dónde estás tú? Y escucha la segunda voz del cielo: no te engañes más, eres un escogido para honra. ¿Saben? Una persona que yo aprecio mucho, que fue una gran sierva de Dios, que predicaba el Evangelio al aire libre, tomó una decisión equivocada, se casó con alguien que no comparte el Evangelio, se casó en yugo desigual, arruinó su vida, por más de 10 años vivió un calvario y en medio de una profunda crisis económica, levantó el teléfono y me llamó y me preguntó si había oportunidad para ella, habiendo vivido tan lejos de Dios. Y yo le dije: el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. ¿Sabes? Ella comprendió que era una elegida para honra y a partir de ese momento, desde una crisis, hizo un cambio en su vida. Hoy Dios te llama en el engaño donde te ha metido el enemigo. Te pregunta: ¿dónde estás tú? Y te llama para volver al Señor y empezar a vivir como un elegido para honra. Así que hay un engaño del cual tenemos que escapar. No os engañéis más. Pero en segundo lugar hay una elección a la cual debemos responder. Ezequías, de parte de Dios, le dice: Dios os ha elegido. Saben que la palabra hebrea, elegir, aquí se traduce entresacar, seleccionar con propósito. Es la idea de un acto soberano de Dios para elegir personas con propósitos para honra.
Ezequías le recuerda a los levitas la elección que tenían ellos para estar frente a la presencia de Dios, para entrar en el templo, para quemar incienso, a los sacerdotes para ministrar por el pueblo. Dios hace un llamado general a todos los creyentes. Saben, Dios nos llama a todos. Primero a la salvación, luego a la santificación. Nos llama a bautizarnos, nos llama a servirles. En Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, dice el apóstol Pablo: fiel es el que os llama, y así lo hará. El doctor Erwin Lutzer, en su libro De Pastor a Pastor, define el llamado y la elección de Dios de una manera breve y concisa. Él dice: el llamado de Dios es una convicción interna dada por el Espíritu Santo, confirmada por la palabra de Dios y reconocida por el cuerpo de Cristo. Por eso Pedro escribe a los esparcidos del Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia, gente que era perseguida, gente que el imperio trataba de quitarle su identidad en Cristo. Y él les dice: no se olviden, mas vosotros sois, no se dejen engañar, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Saben, en el Nuevo Testamento es frecuente el uso del término griego kaleo y todos los derivados para exponer la doctrina del llamamiento, de la elección, que trae un antes y un después en la vida de las personas. Tal vez el apóstol Pablo sea quien más enfáticamente lo explica. Dos verbos son usados por Pablo en dos pasajes bíblicos para expresar que hay una elección a la cual tenemos que responder. En Romanos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice: Pablo se autotitula, se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando expresa su testimonio en el primer capítulo de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, dice: agradó a Dios que me apartó y me llamó. Los verbos se repiten en los dos pasajes: apartar, un acto soberano; llamar, una elección divina, para entresacarnos y convertirnos en elegidos para honra. Mirando el llamado de Dios en nuestras vidas, expresamos como Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahí está Ezequías de pie y dice a los líderes: ustedes han sido elegidos por Dios. Saben, el tiempo pasa y la escena se traslada a las arenas del mar de Galilea. Allí hay un hombre en una caseta de impuestos en la playa de Capernaum. Su nombre es Leví. Y Mateo en el capítulo 9, versículo 9, escribe el llamado de aquel hombre. Es muy breve. Pasa Jesús y le dice solamente: sígueme. Tremendo llamado. En ese sígueme se encierra una elección de parte del Señor para dejar a un hombre que tenía una vida marcada por lo temporal, para empezar a vivir una vida marcada por lo eterno. Ese sígueme significaba la pura gracia del Salvador para decirle: estás perdiendo tu vida, sos un elegido para honra. La caseta de impuestos de la playa de Capernaum es todo un símbolo de vidas que se pierden en propósitos temporales. Cristianos que viven una vida solamente religiosa, que no tienen tiempo para Dios, que no dedican tiempo para llevar el evangelio, para bendecir vidas. Y de pronto, ¿qué nos puede sacar de esa trampa? ¿Qué puede abrir las puertas del templo? ¿Qué puede abrir las puertas del servicio? Una sola palabra que viene de la boca del Maestro. Un verbo que impacta y traspasa toda nuestra vida. Jesús dice a Leví y a nosotros: sígueme. Yo creo que todos nosotros estamos en una caseta de Capernaum.
Hudson Taylor escribió: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. ¿Saben? Somos elegidos para honra y necesitamos entender que esta elección de parte de Dios nos tiene que movilizar de la caseta de una vida pobre y temporal. Así que hay un engaño al cual tenemos que escapar porque Dios nos ha elegido para honra. Hay un llamado que tenemos que responder, pero finalmente Ezequías le demuestra que hay un enfoque para orientar la vida. Dice el versículo que hemos leído, 2 Crónicas 29:11, que Él les enfoca la vida a propósitos eternos. Dice: para que estéis delante de Él, para que le sirváis, para que seáis sus ministros, para que le queméis incienso. Ezequías bosqueja las prioridades de un elegido para honra. ¿Saben? Ezequías tiene que enfrentar un liderazgo y un pueblo desorientado. Cristianos fuera de foco sería hoy. ¿Puede utilizarnos Dios después de tanta oscuridad como Acaz? La pregunta de hoy sería: ¿puede Dios utilizarme cuando mi vida solo ha sido orientada para mis propios propósitos? Claro que sí. Y entonces bosqueja 4 áreas de una vida enfocada para honrar a Dios. Primero les habla de que lo primero que tienen que hacer es reenfocarse en la comunión con Dios. Dice: para que estén delante de Él. Viene a mi mente sin escalas Lucas capítulo 1. ¿Se acuerdan de ese matrimonio que priorizaba la comunión con Dios? Zacarías y Elizabeth. Dice que ambos eran justos delante de Dios. Comunión. Para que estén delante de Él, le dice Ezequías. Comunión. Le bosqueja el segundo punto: servicio. Para que le sirváis. Dejen de estar ociosos. Ocúpense en las cosas de Dios. Parece que las palabras de Ageo capítulo 1 llegan al corazón de todos nosotros. Ustedes dicen que no es tiempo. Miren su casa llena de madera y oro. Y miren la casa de Dios que está desierta. Es tiempo de volver al Señor y servirle. En tercer lugar, identificación. Primero comunión, después servicio. Finalmente les dice identificación. Para que sean sus ministros, tiene que ver con una vida entregada de Él. El apóstol Pablo, en el final de su carrera, en Hechos 20:24, en aquel brillante discurso en el puerto de Mileto, dice: no estimo preciosa mi propia vida con tal que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo entendía que era un ministro porque Dios lo había llamado, le había abierto un lugar, le había dado una oportunidad, le había concedido dones. Ezequías le dice: ustedes son ministros de Dios, ocúpense del templo. ¿Qué hemos hecho con el llamado de Dios? ¿Qué hemos hecho con los dones del Señor? Es un tiempo para volver a vivir como ministros de Dios. Y finalmente, adoración. Primero, comunión. Segundo, servicio. Tercero, identificación. Cuarto, adoración. Dice: para que quemen incienso. Esto tiene que ver con las oraciones y las alabanzas. ¿Sabes? Son 4 aspectos que enfocan la vida. Quizá tú me dirás: pero sabes que mi vida vive tantas pruebas. ¿Cómo voy a ser un elegido para honra en medio de la adversidad donde vivo? Déjame llevarte un testimonio que me impactó, el de Corrie ten Boom, aquella mujer que vivía en Holanda en medio de la persecución alemana en 1944. Ella y su familia dirigían una red clandestina que protegía a cientos de judíos allí en su casa de Ámsterdam. Esta actitud de mostrar amor la llevó a que finalmente sea apresada. En 1942, los arrestos de la Gestapo se ejecutaban con toda fuerza y Corrie, ya de 50 años de edad, con su hermana Betsy, fueron llevadas cautivas, primero a un centro clandestino en Holanda y finalmente fueron llevados a un campo de concentración en Rasenbach, en Alemania. Milagrosamente, por la ayuda divina, pudieron mantener en su poder, escondido en una bolsita en su cuello, una Biblia, todo orquestado por Dios. Ella escribió que ese valioso paquete pasó a través de ellas la inspección
Y así fueron empujadas a las duchas, pero ya no éramos pobres, sino ricas, escribió Cori, enriquecidas a través de esta nueva evidencia del cuidado de Dios. Fue allí, en ese campo de concentración, donde las hermanas Tembuna experimentaron vergonzosas inspecciones, desnudas, azotes, golpes, piojos, moscas, enfermedad, vergüenza. Allí, en el corazón de la Alemania nazi, Cori y Betsy fueron llamadas por Dios a ministrar el Evangelio y sin duda fueron elegidas para honra. Escribieron: una cosa se hizo claramente evidente, la razón por la cual estábamos allí era que desde que amanecía hasta que se apagaban las luces, en cualquier momento podíamos tener nuestra Biblia como centro de ayuda y esperanza para todos los que estábamos en ese campo de concentración. Como vagabundas apiñadas alrededor del fuego ardiendo, nos reuníamos para recibir luz y calor en nuestro corazón. Mientras más oscura se hacía la noche, más brillaba la palabra de Dios. En el foso más profundo, el amor de Dios fue más profundo y su palabra brillaba. Betsy murió en ese campo de concentración en 1944. Luego fue liberada Cori, pero el momento más difícil de su vida fue cuando, dando una conferencia, tuvo que perdonar a uno de los oficiales alemanes que, convertidos, le fue a pedir perdón, y allí pidió ayuda a Dios y Dios se la concedió, y fue una elegida para honra porque perdonó al que le torturó. ¿Sabes? Todos nosotros somos elegidos para honra, vivamos lo que vivamos. Por eso es un tiempo de oración ahora, para venir a los pies del Señor. Si la vida se ha perdido, si estamos en medio de pruebas, digámosle: Señor, ayúdame a hacer un vaso para honra. Oremos a Dios, encontrémonos con Él y pongamos la vida en el altar. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.